Mantén los ojos fijos en la pantalla. No desvíes la mirada. Siente tu mandíbula. ¿Notas esa ligera tensión en las bisagras de tu boca? Esa presión casi eléctrica en el fondo de tu garganta que te pide, te ruega, que abras la boca y tomes una bocanada de aire profunda. Es el instinto más primitivo de la manada, el bostezo. La ciencia te dirá que es un mecanismo de enfriamiento cerebral o una señal de empatía, pero la filosofía oscura, esa que analizamos aquí, sabe que es algo mucho más inquietante. Es la correa de transmisión de la obediencia inconsciente. Si has llegado a los primeros 30 segundos de este video y has logrado reprimir ese impulso, o si simplemente no lo sentiste mientras mencionaba la palabra bostezo una y otra vez, presta mucha atención, porque lo que está ocurriendo en tu cerebro ahora mismo no es normal. La mayoría de las personas al ver a alguien bostezar o incluso al leer la palabra, lo hacen automáticamente. Es un reflejo de neuronas espejo, una señal biológica que grita: soy igual a ustedes, pertenezco al grupo, siento lo que sienten. Pero si tú no reaccionaste, si tu rostro permaneció impasible, frío, casi escultural frente a la sugerencia, no significa que te falte empatía. Significa que tu cerebro está operando bajo una arquitectura diferente, una arquitectura que Carl Jung llamaría individuación, y que Maquiavelo describiría como la cualidad esencial del estratega. La capacidad de no ser contagiado por la emoción de la masa. El problema es otro, y mirarlo de frente puede resultar incómodo. Pero también puede cambiarlo todo. Vivimos en una sociedad diseñada para el contagio. No hablo de virus, hablo de contagio psíquico. Bostezar cuando otro bosteza es la punta del iceberg. Significa que cuando la masa tiene miedo, tú tienes miedo. Cuando la masa desea el último teléfono, tú lo deseas. Cuando la masa se indigna, tú te indignas. Es la pérdida absoluta de la soberanía mental. Pero si tú, que me estás escuchando, has sentido alguna vez que caminas entre sonámbulos, que las reacciones emocionales de los demás te parecen extrañas, exageradas o ajenas, entonces quédate. Porque tu falta de reacción no es un defecto. Es el despertar de una facultad peligrosa y poderosa que los antiguos filósofos conocían bien, la inmunidad al colectivo. Carl Jung dijo una vez: los grandes eventos de la historia del mundo son, en el fondo, de poca importancia. Lo esencial es, en último análisis, solo la vida del individuo. Sin embargo, el 99% de tu vida no es individual, es colectiva. Piensa en esto. ¿Cuántos de tus deseos son realmente tuyos? ¿Cuántas de tus reacciones son genuinas y cuántas son un bostezo psicológico? Una imitación automática de lo que ves a tu alrededor. Schopenhauer, con su pesimismo característico, nos recordaba que somos marionetas de una voluntad ciega, una fuerza que nos empuja a sobrevivir y reproducirnos, y que utiliza la imitación social como herramienta de supervivencia. Si todos corren, tú corres. Si todos ríen, tú ríes. Es seguro. Es cálido. Es la manada, pero hay un precio a pagar por esa seguridad. Tu conciencia. Cuando imitas, duermes. Cuando reaccionas automáticamente, cedes el timón. La premisa que vamos a explorar hoy es aterradora para el ego, pero liberadora para el espíritu. La razón por la que te sientes diferente, la razón por la que a veces te sientes desconectado o incapaz de seguir el drama emocional de los demás, es porque tu cerebro está cortando los cables de la marioneta. Si no bostezas, metafóricamente hablando, estás dejando de ser un espejo de la sociedad para convertirte en algo mucho más sólido y mucho más solitario. Un observador. Imagina que estás en una habitación llena de espejos. Cada persona es un espejo reflejando al otro. Si uno se enoja, el reflejo se enoja. Es un bucle infinito de retroalimentación. Esto es lo que Jung llamaba participation mystique, una identidad inconsciente con el objeto o el grupo. Tú no eres tú, eres el grupo. Pero, ¿qué pasa cuando un espejo deja de reflejar?
¿Qué pasa cuando te conviertes en un cristal negro que absorbe la luz pero no devuelve la imagen? El resto se inquieta. Se sienten incómodos a tu alrededor. Te preguntan, ¿te pasa algo? ¿Por qué estás tan serio? No entienden que no estás triste. Estás despierto. Y despertar, en un mundo de soñadores que se imitan unos a otros, es un acto de rebelión silenciosa. Llegar hasta aquí no es casualidad. La mayoría se va antes de mirar esto de frente porque prefieren la comodidad del bostezo colectivo. Si sigues escuchando, es porque algo en ti ya sabe que no puede seguir huyendo de su propia lucidez. Antes de continuar con lo que viene, haz una pausa. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale al botón de suscribirse. Y si ya estás suscrito, deja en los comentarios. Elijo ser consciente. No como una afirmación vacía, sino como la decisión de empezar a hacer consciente lo que antes te gobernaba. Ahora sí, continuemos con lo que realmente cambia todo. Profundicemos en lo que significa realmente esta desconexión. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos. Pero hay un aspecto de la sombra que rara vez se menciona: la capacidad de frialdad. Nos han enseñado que la empatía caliente, la que llora cuando otros lloran, es la virtud suprema. Pero existe una empatía fría, cognitiva, analítica. Es la capacidad de entender lo que el otro siente sin ser arrastrado por ello. Es la diferencia entre un cirujano y un familiar desesperado. El familiar bosteza el dolor del paciente, se contagia, entra en pánico y no puede ayudar. El cirujano observa, no se contagia, mantiene el pulso firme y corta donde debe cortar. Si tú sientes que tu cerebro está cambiando, que ya no reaccionas como antes a los estímulos sociales, es porque estás desarrollando la mente del cirujano de la realidad. Estás dejando de proyectar tus necesidades en los demás. La proyección es el mecanismo por el cual vemos fuera lo que no aceptamos dentro. Cuando estás atrapado en el contagio social, proyectas autoridad en los líderes, salvación en las parejas y validación en los amigos. Eres un cable pelado esperando que alguien te conecte. Cualquier chispa externa te enciende. Pero cuando empiezas a retirar esas proyecciones, cuando dejas de bostezar emocionalmente, te vuelves contenido, hermético. Y eso, paradójicamente, te vuelve magnético. Piensa en las personas que más te han obsesionado o intimidado en tu vida. ¿Eran las que buscaban desesperadamente tu aprobación? ¿O eran aquellas que parecían descansar en sí mismas, que no reaccionaban exageradamente a tus provocaciones? Maquiavelo sabía esto. El príncipe no puede permitirse el lujo de la reacción automática. El poder reside en el intervalo entre el estímulo y la respuesta. Si alguien te insulta y tú te enfadas al instante, eres su esclavo. Has bostezado ante su provocación. Si alguien te halaga y tú te derrites, eres su esclavo. Pero si observas el insulto o el halago como quien observa una hoja caer de un árbol, sin alterarte, entonces eres el dueño de la situación. Aquí es donde entra el concepto de los patrones repetitivos. Seguramente te has preguntado, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Mismo sabor amargo, mismo final emocional, mismo tipo de traición o decepción. La respuesta está en tu automatismo. Tu cerebro está cableado para repetir lo conocido, incluso si es doloroso. Es un bostezo del destino. Tu padre te trataba de una forma, así que buscas inconscientemente a alguien que te trate igual para intentar, esta vez, cambiar el final. Pero no puedes cambiar el final si sigues reaccionando igual. El patrón se alimenta de tu reacción. Es como un incendio. Si le das oxígeno, reacción emocional, crece. Si le quitas el oxígeno, observación consciente, no reacción, se apaga. La resistencia a bostezar, a imitar, a seguir la corriente, es el primer paso para romper el ciclo kármico de tu propia vida. Schopenhauer decía que la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. La mayoría de la gente, para evitar el aburrimiento, busca el drama. Buscan el conflicto. Se contagian problemas que no son suyos, solo para sentir que están vivos. Tú, si estás experimentando este cambio cerebral, estás empezando a tolerar el vacío.
Y en ese vacío es donde nace la verdadera libertad. Dejas de necesitar que el mundo te entretenga o te valide. Ahora, aquí suele aparecer una resistencia muy humana. Quizás pienses, pero si dejo de reaccionar, ¿no me convertiré en un robot? ¿No perderé mi humanidad? Esta es la trampa del ego que quiere mantenerte dormido. Jung no decía que debieras volverte una piedra. Decía que debías integrar tu sombra para ser un ser humano completo. No se trata de no sentir. Se trata de no ser poseído por el sentimiento. Hay una diferencia abismal entre sentir ira y que la ira te use a ti como un títere. Cuando desarrollas esta resistencia al contagio, sientes las emociones, sí, pero las sientes como quien ve pasar una tormenta desde una ventana segura, no como quien está a la intemperie siendo azotado por el viento. Esto nos lleva a la responsabilidad. La palabra responsabilidad significa habilidad para responder. Si solo reaccionas automáticamente, bostezas cuando otros bostezan, no eres responsable, eres reactivo. Eres una máquina de carne y hueso ejecutando un algoritmo biológico. Asumir la responsabilidad de tu conciencia significa aceptar que, a partir de ahora, cada vez que sientas el impulso de imitar, de indignarte porque Twitter se indigna, de comprar porque todos compran, de entristecerte porque el ambiente es triste, tendrás que hacer un esfuerzo titánico para detenerte y preguntar, ¿esto es mío? ¿O es un contagio? Es un camino solitario. Schopenhauer era famoso por su misantropía, no porque odiara a los humanos per se, sino porque detestaba la estupidez gregaria, la incapacidad de la mayoría para pensar por sí mismos. Él decía, el hombre inteligente busca una vida tranquila, modesta, protegida de infortunios, y si es un espíritu muy superior, escogerá la soledad. No porque la soledad sea el fin, sino porque es el medio para no ser contaminado por la locura colectiva. Si tu cerebro está cambiando, notarás que cada vez toleras menos las conversaciones triviales, el chisme, el drama innecesario. Sentirás una urgencia física de alejarte de multitudes ruidosas. No estás deprimido. Estás sanando de la enfermedad de la masa. La integración de esto es el verdadero poder. Imagina caminar por el mundo siendo inmune a la manipulación emocional. Los vendedores, los políticos, los narcisistas, todos operan bajo la premisa de que tú vas a reaccionar a sus cebos. Esperan que bosteces. Cuando no lo haces, cuando te quedas en silencio mirándolos, se desmoronan. Su poder depende de tu reacción. Al retirar tu reacción, recuperas tu energía. Te vuelves un agujero negro para sus intenciones manipuladoras. Nada escapa, pero nada te mueve. Y cuando llegas hasta aquí, sucede algo silencioso pero definitivo. Ya no puedes decir que no sabes. Ya no puedes fingir que todo te pasa desde afuera. Algo en ti entendió que el verdadero conflicto nunca fue el mundo, sino la forma inconsciente en la que te relacionabas con él. Has entendido que el bostezo no era solo un acto físico, sino el símbolo de tu esclavitud a la biología y a la sociedad. Carl Jung no hablaba de eliminar tu oscuridad ni de volverte una versión ideal de ti mismo. Hablaba de algo mucho más incómodo y más real. Dejar de vivir poseído por lo que no ves. Porque lo que permanece inconsciente no descansa. Dirige. Y mientras dirige, tú crees que eliges, pero solo reaccionas. Crees que vives, pero solo estás siendo vivido por patrones antiguos que se transmiten de generación en generación como un virus mental. Si esto te resonó, no lo conviertas en entretenimiento. Haz un gesto simple y honesto. Primero, si no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal existe para personas como tú, que ya no buscan motivación barata, sino verdades que duelen, pero liberan. Y segundo, ya sea que estés suscrito o no, escribe en los comentarios, elijo hacerme consciente. No como una frase, sino como una decisión, porque muchos verán este video, pero solo algunos harán algo con lo que sintieron aquí, y esos pocos son los que, eventualmente, dejarán de ser espejos para convertirse en creadores de su propia realidad. Porque el verdadero despertar no es encontrar algo nuevo,
Es dejar de huir de lo que siempre estuvo ahí. Es mirar el abismo, sentir el impulso de saltar o de retroceder y, sin embargo, permanecer quieto. Y cuando dejas de huir, cuando dejas de imitar, cuando dejas de bostezar ante la vida, todo cambia.